El grito cortó el hangar, como una cuchilla. Tu mujer sacó esta pieza de tu avión. Tu mujer, berreaba el mendigo, con la voz ronca, sucia de desesperación y certeza. Santiago Vasconcelos se quedó congelado donde estaba, a pocos metros del helicóptero millonario que se negaba a despegar. El eco metálico de aquellas palabras golpeó las paredes frías del hangar, y regresó más pesado, más amenazante. El piloto se giró en un impulso violento, el rostro tomado por la furia y el pánico, al mismo tiempo. Por un segundo que pareció eterno, nadie respiró. El mendigo señalaba con el dedo tembloroso, sucio de grasa antigua, directamente al motor abierto de la aeronave. Sus ojos no pedían atención, la exigían. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presentimiento extraño, casi físico. No entendía por qué aquel hombre miserable hablaba con tanta convicción. El helicóptero, símbolo máximo de su poder y control, parecía de repente frágil. Y en ese instante, algo dentro de él susurró que nada estaba realmente bajo su mando. El piloto estalló en gritos, ordenándole al hombre que se callara, llamándolo loco e invasor. Dos guardias comenzaron a moverse, listos para arrastrarlo de allí. El mendigo no retrocedió ni un centímetro. Simplemente repitió, más alto, más firme, como si estuviera luchando contra el tiempo. Santiago abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. El olor a combustible mezclado con metal caliente parecía más fuerte que antes. El helicóptero, inmóvil, reflejaba la luz blanca del hangar como un animal herido. El reloj de Santiago vibraba en su muñeca, avisándole que ya estaba peligrosamente retrasado. Aquella reunión definiría miles de millones, alianzas y el futuro de todo lo que había construido. Aún así, sus ojos estaban clavados en el mendigo. Antes de que se tomara cualquier decisión, la escena se partió como vidrio. La mente de Santiago fue arrastrada hacia atrás, al inicio de aquel día, como si el destino hubiera apretado el botón de retroceder. El caos del hangar aún resonaba, pero ahora daba paso a una mañana que había comenzado aparentemente común. Una mañana que, él todavía no lo sabía, ya estaba contaminada por la traición. Horas antes, Santiago caminaba por los pasillos de su mansión, con pasos firmes y rápidos. El mármol frío bajo sus pies parecía acelerar aún más su urgencia. Hablaba por teléfono mientras se ajustaba la corbata, con los pensamientos atrapados en números, contratos y estrategias. La casa, enorme y silenciosa, parecía solo un punto de paso, no un hogar. Todo en su vida funcionaba así. Ana apareció en la puerta de la cocina sosteniendo una taza de café, observándolo con una mirada que mezclaba cansancio y cálculo. Preguntó si realmente necesitaba viajar ese día, con una voz demasiado suave para ser inocente. Santiago respondió sin mirarla, diciendo que aquella reunión era la más importante de su carrera. Creyó que eso cerraba cualquier discusión. No percibió el silencio pesado que siguió. Ella comentó que él confiaba más en máquinas y contratos que en las personas que tenía a su lado. Santiago rió levemente, atribuyendo aquello a su nerviosismo, como siempre hacía. Dijo que el helicóptero y el piloto jamás fallarían. Ana sonrió, pero fue una sonrisa rápida, que no llegó a los ojos. Una sonrisa que él no vio. En el trayecto hasta el hangar, Santiago repasaba mentalmente cada punto de la negociación. Creía que el control absoluto era sinónimo de seguridad. Nada podía salir mal porque todo estaba planificado. El helicóptero ya lo esperaba, imponente, con el motor apagado y el piloto a su lado, confiado. Ese escenario siempre le había transmitido tranquilidad. Enrique, el piloto, lo saludó con respeto y eficiencia. Dijo que todo estaba listo y que el vuelo sería tranquilo como siempre. Santiago confiaba en él como confiaba en pocos hombres. No había espacio para dudas en aquel mundo, donde la confianza se construía con resultados. Ni siquiera imaginaba que estaba entrando en un juego que no controlaba. Fue entonces cuando el motor falló en el primer intento de arranque. Un sonido seco, incorrecto, que no combinaba con la perfección de aquella máquina. Enrique frunció el ceño, abrió el compartimiento del motor y comenzó a manipular herramientas. Santiago sintió surgir la incomodidad, pequeña, pero insistente. El reloj parecía ahora hacer más ruido que el propio helicóptero. El piloto tardó más de lo normal, y cuando se giró, su rostro ya mostraba una expresión ensayada de preocupación. Dijo que había una avería seria, y que tal vez no sería posible volar ese día. La frase cayó como un golpe en el estómago de Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba a punto de perder algo importante, sin poder impedirlo. Comenzó a caminar de un lado a otro, presionando los dedos contra la sien. Pensaba en la reunión, en los inversores, en las consecuencias. Tomó el teléfono y llamó a Ana, intentando mantener la calma. Dijo que había un problema técnico,
y preguntó cómo iban las cosas. Del otro lado de la pantalla, ella parecía extrañamente tranquila. Ana respondió que todo estaba bajo control, que él no necesitaba preocuparse. Dijo que se encargaría de todo si era necesario. Aquella calma debería tranquilizarlo, pero hizo exactamente lo contrario. Algo en la entonación de ella sonaba distante, casi fría. Santiago colgó con un nudo en el estómago que no supo explicar. Fue entonces cuando el mendigo apareció en el hangar, trayendo el caos de vuelta al presente. Sucio, delgado, acompañado por un niño de mirada atenta, cruzó el área restringida, como si no hubiera barreras. Y entonces gritó la frase que lo cambiaría todo. La acusación que parecía demasiado absurda para ser ignorada. El comienzo del derrumbe de todas las certezas de Santiago. El silencio en el hangar se volvía más pesado a cada segundo. Después del grito del mendigo, los guardias avanzaron con pasos duros, listos para retirarlo por la fuerza, mientras Enrique gesticulaba nervioso, exigiendo que aquel invasor fuera sacado de inmediato. Santiago levantó la mano en un gesto automático, pidiendo que todos se detuvieran. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él exigía unos segundos más. El mendigo no parecía borracho ni confundido. Su mirada estaba fija, enfocada, como la de alguien que tenía absoluta certeza de lo que decía. La boda, por su parte, siguió su curso natural, con desafíos, ajustes y aprendizajes, como cualquier otra, pero siempre que recordaban aquel día, no pensaban solo en el intercambio de anillos o en la fiesta, sino en aquel instante en que eligieron escuchar, en lugar de expulsar, acoger, en lugar de juzgar. Y esa decision, aparentemente simple, se convirtió en un símbolo silencioso de la vida que querían construir juntos. Una vida donde lo inesperado no fuera tratado como amenaza, sino como oportunidad de crecimiento. Y eso se reflejaba en cada elección cotidiana. Al final, la historia no fue sobre un mendigo que apareció en una boda, ni solo sobre un gesto heroico del pasado. Fue sobre escucha, reconocimiento y el coraje de permitir que verdades incómodas encuentren espacio para existir. Fue sobre cómo un único momento de empatía puede atravesar décadas y transformar destinos que parecían desconectados. La iglesia, el jardín, la fiesta y las calles de la ciudad fueron solo escenarios de algo mucho más profundo. Porque aquel día no fue solo una boda lo que ocurrió, sino el reencuentro de vidas que siempre estuvieron ligadas, aún sin saberlo. Enrique dio un paso atrás, diciendo que aquello estaba yendo demasiado lejos, que si Santiago seguía escuchando ese absurdo, perdería la reunión y el respeto de todos. La amenaza velada sonó a desesperación. Santiago lo percibió. Lo estaban presionando para dejar de pensar. Y eso, más que cualquier acusación, confirmó que algo estaba muy mal. Enrique percibió el movimiento e instintivamente llevó la mano al costado de la pierna. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero demasiado tarde. En ese instante, Santiago lo supo. Aún no tenía la prueba física, pero tenía algo quizá más fuerte en la certeza. La sensación amarga de haber sido engañado, traicionado, usado. El hangar, que siempre había representado poder y seguridad, ahora parecía un escenario de mentira y peligro. Cerró los puños, sintiendo hervir la sangre. El juego había cambiado.
Cuando el motor se encendió, el sonido cambió por completo. Fuerte, estable, vivo. Santiago cerró los ojos por un segundo, sintiendo una mezcla de alivio y furia. Se giró lentamente hacia Enrique. La mirada que le lanzó no llevaba odio, sino una profunda decepción. Una decepción que hería más que cualquier grito. Fue entonces cuando Enrique perdió el control por completo. Dio un paso brusco hacia atrás, la mano yendo instintivamente a la cintura. El brillo metálico del arma apareció demasiado rápido. Un grito resonó. Alguien intentó reaccionar, pero el disparo ocurrió. El sonido seco explotó dentro del hangar, seguido de gritos y confusión. Joe se lanzó contra Enrique en un reflejo puro, movido por el instinto y por años de experiencia, lidiando con situaciones extremas. El brazo del piloto fue desviado en el último segundo. La bala impactó en una parte de la estructura del helicóptero y rebotó, alcanzando la propia pierna de Enrique. Los guardias actuaron rápido, inmovilizando a Enrique mientras llamaban a la policía. El niño temblaba, pero mantenía los ojos fijos en el padre, como si quisiera grabar esa imagen para siempre. João respiraba con dificultad, pero estaba ileso. Sin perder más tiempo, Santiago tomó una decisión que jamás habría imaginado tomar horas antes. Pidió que Joe pilotara el helicóptero. Hubo un segundo de vacilación. Joe miró al hijo, luego a la máquina que un día había sido su vida. Había miedo allí, pero había algo mayor, un amor antiguo, profundo, que nunca había muerto. Asintió. El helicóptero ascendió con una precisión impecable, cortando el cielo como si nunca hubiera sido saboteado. Santiago observaba la ciudad volviéndose pequeña allá abajo, sintiendo algo que no sentía desde hacía años. Gratitud verdadera. No solo iba camino a una reunión, iba camino a la verdad. En el edificio de la reunión, Ana caminaba confiada por el pasillo acristalado, sosteniendo la carpeta con los documentos que le darían el control total de la empresa. Su sonrisa era discreta, calculada. Creía que todo iba según lo planeado. No tenía idea de que el sonido de las hélices, acercándose en el cielo, anunciaba el fin de la mentira que había construido. La puerta de la sala se abrió con fuerza. Santiago entró con pasos firmes, el rostro serio, acompañado de policías. Detrás de ellos, Enrique cojeando, esposado. Ana se quedó congelada. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Los segundos siguientes fueron de revelaciones, acusaciones, miradas que no necesitaban palabras. Todo el plan se desmoronó allí, delante de todos. Horas después, el hangar ya estaba en silencio nuevamente. Pero nada allí era como antes. Santiago observaba a Joe y al niño, conversando cerca del helicóptero. Vio en ellos algo que ningún dinero compraba en carácter. Lealtad. Valentía. Se acercó y les hizo una propuesta simple, directa, que cambiaría el destino de ambos para siempre. Días después, Joe volvió a volar oficialmente. Julinho comenzó a estudiar donde siempre había soñado. Santiago, por su parte, cambió. No solo sus contratos, sino su forma de mirar el mundo. Había aprendido de la manera más dura que el poder, sin humildad, es ceguera. Y que a veces, la salvación viene de quien el mundo insiste en ignorar. Si llegaste hasta aquí y acompañaste esta historia hasta el final, escribe en los comentarios la palabra humildad. Eso demuestra que viste todo y entendiste el verdadero mensaje de esta historia.